esperando. Yo te he visto andando por el jardín más florido de mi alma, con los nutrientes mágicos del agua y las raíces. Te he visto desde antes, en las entrañas salvajes de mis sueños, bajo la lluvia vegetal de mis pensamientos. Espero despertar ahora, en la nave floral de tu corazón, con los pájaros azules de mi fantasía. Encontrar en la vastedad sonora el camino que dobla, el rumbo estrellado de las ilusiones que suben y cantan en el preludio encendido del amanecer, la estampa majestuosa del amor. Estas palabras propias de él son para recibir a este amigo, a esta palabra alta de la poesía de los argentinos, que es Carlos Esplauski. Carlito, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias Nolo Correa, gracias Carlos por invitarme a esta radio tan prestigiosa, ¿no? Para mí es muy importante presentar mi libro en esta radio y en este programa, por supuesto. Para mí fue una sorpresa y me alegró muchísimo, y vine con la familia aquí para agradecer y ponernos a disposición de la radio en cuanto a la literatura y la poesía que tanto trabajamos toda la vida para ese objetivo. Bueno, vamos despacio porque toda la vida la vamos a resumir en el tiempo de esta charla, así que mi hijo apriete el acelerador. Dice Tony Gallo, un gran guitarrista, pongo la quinta. Bueno, oye Carlos, primero contémosle a la audiencia, los que aún no te conocen. Vos sos oriundo de Pampa de los Infiernos en Chaco. ¿Dónde está? Ubicanos dónde está Pampa de los Infiernos. Pampa del Infierno hay que seguir el ferrocarril y hay que llegar a Resistencia, y de Resistencia hay aproximadamente más de 100 kilómetros, cerca de Montequemado, Santiago del Estero. Por eso es que mi padre, ahí se cantaba las bagualas más que el chamamé, porque venía la cultura de Salta, y de Salta a Santiago del Estero, y los santiagueños cosecheros cantaban baguala, y mi padre, que no sabía hablar en castellano, cantaba en ruso. Y cómo es esto de los pueblos cuando se juntan, ¿no? Porque uno cantaban en quichua y el otro cantaba en ruso, y se llevaban de 10 tomando aloja sin ningún problema. Yo creo que el milagro lo hacía la aloja más que la poesía y el canto. Bueno, tenés más poesía que la del vino, caramba. Claro, Bueno, y vos te criaste en el campo. Sí, no, nada de pueblito chiquito, no, campo. Campo entre las víboras, entre el guasuncho, los mosquitos, el pique y todo eso que hay en el campo. Bien. Y de ahí nace esta poesía, ¿no? Justo iba a decir, para los que aún no han leído la poesía, el último libro es El Preludio de los Truenos, que es tu número... 12 libros. 12 libros. Editado, tengo más, pero sin editar. Bien, bien. Quiero contar y quiero dar mi propia impresión. Siempre es una retahíla en mí, ¿no? Caer en esto de decir que cada uno construye la imagen del otro, ¿verdad? Según le resuena en su interior. Quiero decir, para decirlo en palabras simples, yo tengo un Carlos Esplauski que a lo mejor no es igual al que tiene el vecino de allá o el de la otra cuadra. Mi propio Carlos Esplauski, y me refiero el poeta Carlos Esplauski, además de mi amigo personal, que eso me enorgullece, quiero decirlo así, sin ambages y sin vueltas, pero al margen de eso hablo del poeta ahora. Hay una conjunción tan feliz, tan rotunda en tu palabra poética, que a mí siempre me ha conmovido, y esto es: está por un lado, claro, la herramienta, el oficio de poeta, que por cierto lo tenés cultivado después de tantos años, ¿no es cierto? Pero por el otro lado hay un impulso virgen, hay una cosa visceral que te trasciende y que trasciende tu palabra poética. Hablanos de qué opinás de esto, si no estás de acuerdo, peleémonos, ¿qué tanto? La poesía no lo puede hacer una cátedra, no hay escuela, por suerte no hay doctorado en poeta, ¿no? Si no, lo tomaría ya el sistema y haría cualquier desastre con eso, como ha hecho con la mayoría de las instituciones, ¿no es cierto?
La poesía todavía es inexplicable en muchas facetas, porque creo que el hombre no puede vivir sin poesía, no puede vivir sin la música. Eso le costó al ser humano millones de años para llegar a construir la poesía y la música. Eso no se puede decir cómo se hace. El que dice cómo se hace es un académico, y el que es académico pierde lo que vos dijiste, esa creatividad que uno no sabe de dónde viene. Yo la atribuyo al origen, en el caso mío, ¿no? En el caso mío yo lo atribuyo a la dura vida del Chaco, que nos costó muchísimo. A nosotros nos corrió el hambre, de ahí tuvimos que irnos, porque no podíamos subsistir más, el calor especialmente, y el agua, porque cuando se termina el agua, se termina todo. Y entonces la poesía, yo creo que la poesía mía, que está impregnada del monte del Chaco, que está impregnada del arado, de la tierra, toda mi poesía habla de eso. Yo no pude hacer lo que hizo Homero Manzi, que vino de Añatuya y hizo el tango, y encontró el zanjón, encontró todas esas cosas que los demás porteños no veían. Él hizo eso, pero yo creo que es un fenómeno Homero Manzione, ¿no? Es un fenómeno porque los demás poetas nacemos con la poesía por lo general desde la infancia, y nos nutrimos de la infancia, todo lo que vemos, todo lo que sentimos. Y cuando pisamos descalzo por primera vez esa tierra, como decía un poeta, ahí es su patria, ¿no? Y nosotros empezamos la poesía a escondidas, porque siempre el poeta es censurado, siempre le toca, es un oficio difícil, porque cuando escribe el primer poema todos los demás se ríen, la familia, la escuela, todos se ríen y dicen: ¿vos quién te cree que sos? Homero. Y entonces uno va escribiendo y guardando, escribiendo, y se enamora de alguien y escribe un poemita, y después los años andando y recitando, como me pasó toda la vida. El centro de mi vida es la poesía, yo vivo para la poesía y vivo de la poesía. Yo sin la poesía ya no hubiese existido. Pasé momentos muy duros en la época de los militares, que fuimos militantes y nos corrían, y a mí me salvaba. Yo me recluía en la poesía y escribía poemas de amor líricos. Y no escribía poemas de protesta, escribía poemas líricos, de amor, sentimentales y románticos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y me recluía en la poesía, y eso me salvó a mí, me dio fortaleza espiritual para seguir viviendo. Entonces la poesía es el espectáculo del alma, ¿no? Son lo que decía Almafuerte, con sus sonetos medicinales, ¿no? Ten el tesón del clavo, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. La poesía es una necesidad muy grande que requiere el ser humano para seguir viviendo. Y miren lo que pasa: le sacan la música y le sacan la poesía, y la gente va a la droga, a la juventud. Cuando ese es un problema muy serio, porque dicen, y todavía se hacen de los tontos, dicen: ¿por qué la juventud se junta en los boliches y se droga? Si estuviese recitando un poema, si estuviese jugando el ajedrez, si estuviese cantando un tango, no va a ir a consumir esa porquería. Tiene otros valores, tiene cosas más lindas para hacer en la vida que consumir esa porquería, ¿no es cierto? Y enredarse en esas cosas extrañas, de gente extraña que ha ingresado a nuestro país, ¿no? Entonces la poesía es eso, es lo que uno pudo cosechar, tomar de la naturaleza, transformar en uno mismo, en su espiritualidad, y volverlo en arte a la naturaleza, en un bien para la especie humana, para poder convivir en paz y en armonía como deberíamos vivir, ¿no es cierto?, en una patria tan linda como es Argentina. Bien, Casonete